En nombre de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración, bienvenidos al webinar Precios de Transferencia. Este es un webinar que nos van a hablar de precios de transferencia Colombia-Ecuador, pero también en la región latinoamericana. Este evento se desarrolla gracias al patrocinio de Pasarex, que es una empresa afiliada a la Cámara. Pasarex es una empresa de logística, tiene todos los servicios integrados de transporte de paquetería, transporte de carga, aduanas y todo la operación de comercio internacional para sus clientes, con el fin de que toda esta dinámica en esta cadena de servicios esté integrada en un solo servicio. Y por BIRM, que es una empresa ecuatoriana que tiene uno de los productos más significativos hoy en día, diría yo. El BIRM es muy conocido en Ecuador, es un coadyuvante del sistema inmunológico que ayuda, como su nombre bien lo dice, al sistema inmunológico a equilibrarse. Es muy importante para personas que tienen diagnóstico de algunas enfermedades severas en las cuales está implicado el sistema inmune, pero también para las personas que gozan de una excelente salud. El BIRM es un producto que les ayuda. De hecho, es un producto que tiene venta libre tanto en Colombia, en Ecuador. En Colombia se consigue en Farmatodo, en Ecuador en todas las cadenas de distribución y en Estados Unidos también. Próximamente se va a tener también en España. Este webinar de precios de transferencia se hace con la importante colaboración de uno de nuestros afiliados, que es UHB, UHY, básicamente International Urban Hacker. Young International es una red líder de firmas independientes de contabilidad y consultoría, establecida en 1986 con sede en Londres, Reino Unido. Esta red la conforman aproximadamente 8.500 profesionales en 330 oficinas ubicadas en más de 100 países, lo que permite que nuestros profesionales, los profesionales de OHY, desarrollen un conocimiento global y no solo regional acerca de las organizaciones y sus necesidades. Cada miembro de la red es una empresa con independencia jurídica. OHY es miembro del Forum of Firms, la asociación más prestigiosa a nivel mundial de firmas de contadores de la Federación Internacional de Contadores. OHY en Colombia, consultores SAS, fueron creados en el año 2001 y se unieron a la red OHY Internacional en el año 2022. Están recientemente unidos a OHY. Cuentan con más de 130 colaboradores, más de 130 clientes. Las líneas de servicio básicamente están en procesos y equipos están diseñados para adaptarse a la cultura de cada cliente, de negocios de cada cliente y a sus diversas operaciones. Agregan valor a los procesos proporcionando eficientes soluciones de servicios administrativos, financieros y contables. Y UHY en Ecuador, que también es una firma afiliada a la Cámara Colombo-Ecuatoriana. OHY Assurance and Service Limitada, compañía limitada, es una firma de contadores, auditores y consultores con más de 16 años en el mercado ecuatoriano. Cuentan con un staff de 90 profesionales altamente calificados y con una amplia experiencia. Actualmente tienen la confianza de más de 250 clientes a nivel nacional en diferentes áreas y sectores económicos de Ecuador como manufactura, comercial, petróleos, minería, energía, farmacéutica, sector financiero, seguros, servicios ambientales, industriales, agrícolas, empresas públicas, automotores, alimentación, empresas de alimentación, entre otros. Este webinar lo desarrolla la Cámara Colombo-Ecuatoriana de Comercio, Industria e Integración. Es una entidad gremial creada hace más de 35 años por empresarios que tienen intereses de negocios entre Colombia y Ecuador. El objetivo fundamental de la Cámara es ayudarle a nuestros empresarios afiliados a facilitar su relación de negocios con Ecuador mediante
consecución de nuevas oportunidades de negocios mediante facilitar los trámites y el acompañamiento que tienen las empresas, tanto para crear empresas en Ecuador o empresas en Colombia, y ayudarlos con nuestros equipos de abogados, tanto en Colombia como en Ecuador, y equipos de abogados y tributarios, para que puedan desarrollar, de acuerdo a su modelo de negocio, la mejor estrategia para que sus negocios sean muy fructíferos desde el comienzo. Igualmente, la Cámara ayuda a nuestros afiliados a tener un relacionamiento institucional con diferentes entidades del Estado, tanto en Colombia como en Ecuador, y obviamente está permanentemente generando información sobre actualización normativa, sobre condiciones del mercado. Recientemente tuvimos una conferencia con Camilo Herrera de Radar sobre comportamiento de precios, comportamiento de consumo de hogares en Colombia y en Ecuador. Y tenemos permanentemente webinars que los invitamos a que se echen una pasadita por nuestra página web www.cámaracolomboecuatoriana.com, y ahí van a encontrar información que es bien relevante para el desarrollo de sus negocios. Siempre bienvenidos a la Cámara Colombo-Ecuatoriana, y pues cuenten con nuestro apoyo, con nuestra ayuda, estamos para eso, para servirles. Le doy la palabra a Kevin. Kevin, empezamos contigo, ¿cierto? Vamos a iniciar conmigo. ¿Con Brian o con Kevin? Con Brian. Ok. Iniciamos nuestra conferencia con Brian. Les quiero hacer una presentación breve de quiénes son nuestros conferencistas hoy. Brian Gustavo Pérez Rosales es actual socio de OHY en la región de Centroamérica. De hecho, nos está hoy hablando desde Guatemala. Y líder latinoamericano para el tópico de los estudios de precios de transferencia. OHY Internacional Limitada es una de las 20 redes de firmas más grandes de auditoría y consultoría en el mundo. La formación de Brian, su formación académica está conformada por la licenciatura en Marketing y Comercio Internacional de la Universidad Rafael Landívar, Minor en Entrepreneurship and Master in Management de la Universidad de Tulane, y Master en Business Administration and MBA de la Universidad Francisco Marroquín, así como otros estudios especializados en las áreas de comercio internacional, precios de transferencia, administración y valoración de empresas con más de 10 años de experiencia en el tema, y realización de estudios de transferencia a nivel latinoamericano. Ha sido conferencista internacional, impartiendo seminarios y foros de temas relacionados con precios de transferencia y su legislación en los países de Centroamérica, México, Perú y República Dominicana. Igualmente, Kevin Arroyo, que es nuestro otro conferencista del día de hoy, nos está hablando desde Ecuador. Ha desarrollado su experiencia profesional en las diferentes ramas contables de auditoría, fiscalidad internacional e impuestos por más de 9 años de experiencia, adquiriendo conocimientos en múltiples sectores industriales del país, esto de la mano con los estudios en las carreras de contabilidad, auditoría y diferentes especializaciones en fiscalidad. Lo que ha ayudado a que en la actualidad pueda desenvolverse como senior principal de precios de transferencia en UHB, en el departamento que ha venido creciendo con el tiempo y manteniendo a la fecha una cartera con más de 30 clientes en Ecuador para el área que dirige. Así que los dejo en primer lugar con Brian. Bienvenidos. En la actualidad tenemos 46 participantes, se inscribieron 95 participantes y esperemos que vayan llegando nuestros otros asistentes. Bienvenidos y mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Olivia, por la introducción y la presentación, y es un gusto compartir con cada uno de ustedes. La idea de hoy va a ser que ustedes conozcan un poco más acerca del tema de precios de transferencia, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar hablando un poco de las generalidades que se tienen de estos conceptos, de por qué es tan importante para las administraciones tributarias como para los contribuyentes. Vamos a ver también un poco de la legislación de Ecuador y Colombia, que lo va a estar dando Kevin, y también
yo les voy a regresar dando un pantallazo de cómo es que se vive la legislación en toda Latinoamérica para que uno pues, pueda entender esas partes relacionadas del exterior, cómo es que están las legislaciones en los otros países. Entonces, vamos a arrancar con este seminario. Espero que sea de su agrado. Lo voy a intentar resumir lo más posible. Este es un tema sumamente amplio que cada uno de los temas se puede adaptar por muchas horas, pero esperamos que se lleven el concepto de lo que es un estudio de precios de transferencia. Entonces, como les indiqué, vamos a arrancar con las generalidades de los estudios de precio de transferencia y lo primero que hay que entender es el concepto básico, ¿verdad? El concepto básico es ¿qué es el precio de transferencia? Y el precio de transferencia, al final yo siempre se los digo a todos, tiene conceptos de mucha lógica hasta en el mismo nombre, ¿verdad? Es el precio al cual yo transfiero tanto un servicio como un bien, ¿verdad? Pero ese traslado que yo hago de un lugar a otro, eso es lo que se va a considerar un precio de transferencia. Y un estudio de precio de transferencia, pues básicamente es estudiar qué es o cómo se dieron esas transacciones, qué funciones, activos y riesgos se vieron involucrados y poderle demostrar a cualquiera de las administraciones tributarias de los diferentes países que mis transacciones yo las estoy llevando a precios de mercado, ¿verdad? Entonces, si uno puede tener un concepto básico, porque muchas veces le preguntan qué es precio de transferencia y uno no sabe qué responder, pues simplemente hay que desglosar las palabras y es ver a qué monto yo estoy transfiriendo un producto o un servicio, ¿verdad? Para eso hay diferentes metodologías que las vamos a ver más adelante, entonces no necesariamente solo es analizar los precios, también pueden ser las utilidades que yo voy a tener o que estoy generando y cómo me comparo contra el mercado o contra empresas similares a las que estoy, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que engloba un estudio de transferencia, es de poderle demostrar en base a un estudio que toda transacción está llevando o siendo transaccionada de una manera de valor de mercado, ¿verdad? ¿Y por qué es sumamente importante esto? Es porque dijiste que las empresas multinacionales representan el 60% del comercio internacional, o sea, de todo el comercio internacional que se está dando son entre empresas multinacionales y el 50% de estas transacciones que se dan son en operaciones intragrupo. Entonces, si lo pasamos a un nivel global de lo que es, hay transacciones internacionales, es una cantidad de dinero muy, muy grande de lo que se están teniendo entre transacciones donde hay un control, ¿verdad? Donde existe una parte relacionada que puede controlar los precios y es un potencial para mover las utilidades. Entonces, eso es lo que lo ven como las administraciones tributarias, donde dicen, ok, si estás haciendo este tipo de transacciones, ¿por qué las estás realizando? ¿Verdad? ¿Realmente son reales? ¿Realmente son necesarias? Entonces, ellos lo ven como un potencial, ¿verdad? Porque si yo tengo una legislación donde me cobran el 30% del impuesto sobre la renta o de ganancias, y tengo otra legislación donde me cobran el 10%, pues por lógica, yo soy el mismo dueño, por lógica, donde me va a convenir tener todas esas utilidades, va a ser en el país donde tenga menor tributación, ¿verdad? Entonces, así es como bajo esa primicia lo ve cualquier administración, es no quiero que muevan las utilidades de un país a otro. Entonces, este es el concepto básico que hay que entender de cómo es que nos miran, de cómo es que nos analizan. Sin embargo, nosotros como empresarios lo que queremos es minimizar la tasa de impuestos, ¿verdad? Queremos quitar ese riesgo que exista la doble tributación. Lamentablemente no en todas las legislaciones se tienen este tipo de convenios. Entonces yo como empresario lo que voy a intentar es ver de qué manera puedo tener ese tipo de transacciones al menor costo posible. Entonces la implicación que tiene todo ese tema de precio de transferencia en el mundo realmente es muy, muy grande, ¿verdad? O sea, ya estamos diciendo que el 60% del comercio mundial está en empresas multinacionales y de ese 60%, el 50% estamos hablando que el 30% a nivel global se mueve entre compañías en intragrupo, ¿verdad? Entonces es una primicia bien importante a entender y tomar en cuenta de por qué es necesario los estudios de precio de transferencia, tanto para las administraciones como para los contribuyentes. Y todo esto al final se basa en un principio
El principio se llama arm's length, ¿verdad? ¿Por qué el principio de arm's length? ¿De dónde viene este concepto? De básicamente lo que se dice es un brazo de distancia, es un concepto militar, y es que cuando los forman, pues básicamente uno tiene que estar a un brazo de distancia. ¿Por qué se da esto? Porque al final del día, ninguna compañía es igual. Podemos tener compañías que son sumamente similares, ¿verdad? Hay marcas de gaseosas, de aguas carbonatadas que saben muy similar, ¿verdad? Pero van a tener sus diferencias, tienen sus propias fórmulas. Entonces no son iguales a pesar de que estén, digamos, en la misma industria y hasta en el mismo sabor, ¿verdad? Entonces, dentro de esto entra un marco de competidores donde poder indicar o decir el correcto precio o correcta ganancia que debería tener una compañía se vuelve muy difícil. Lo que sí podemos comparar es, ok, agarremos todas las compañías que están dentro del mercado, ¿verdad? Hay unos modelos estadísticos que es como se hacen de los diferentes cuartiles y yo puedo determinar, ok, aquí está el punto medio o la mediana y lo puedo dividir por cuartiles y entonces un principio en LEM es todo lo que está entre el primero y tercer cuartil, todo ese tipo de transacciones se van a considerar a que están a valor de mercado. ¿Y por qué? Porque nuevamente yo no puedo determinar un precio y decir, esto tuvo que haber costado exactamente esto. ¿Verdad? Lo que sí puedo decir, debería de costar o de tener más o menos en este tipo de rango. Y las preguntas básicas para este concepto del principio de LEMS o principio de libre competencia es cómo habría impactado empresas independientes, ¿verdad? Como se los dije, hay un potencial o existe una potencial manipulación que se podría dar en los precios. Entonces, lo que se pregunta o lo que se entiende es cómo habían pasado a independientes. ¿Realmente es algo que yo transaccioné como una operación real o solo lo estoy usando para mover las utilidades? Posteriormente, la segunda pregunta que se tiene que cuestionar en toda operación entre grupo es ¿qué beneficio tendrá cada empresa? ¿Verdad? ¿Qué beneficio yo voy a obtener de tener este tipo de transacciones entre mis partes relacionadas? ¿Por qué no me conviene más comprárselo a un tercero que a mi relacionada? Entonces, ahí es una de las primeras preguntas a hacerlas. Y la tercera es si es una operación real y necesaria, ¿verdad? Esto es una premisa básica porque muchas veces los empresarios lo que hacen es mover, cobrarse algún servicio, cobrarse alguna regalía, pero realmente ellos no están aportando ningún beneficio para la otra compañía, simplemente lo están facturando precisamente con el fin de sacarlo. Entonces, las administraciones tributarias y este principio lo que dice es, pregúntense estas tres preguntas, valga la redundancia, ¿verdad? Y si la respuesta es afirmativa y es necesaria, digamos, entonces es una operación que sería considerar a principio de libre competencia. Y esto no es un tema nuevo, ¿verdad? Esto es lo primero que hay que entender. Es un tema que viene por muchos años trabajándose. Esto inició en el 79 con el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico y es quien dicta las directrices de todo este tipo de situaciones de precios de transferencia. No solo abarca precios de transferencia, abarca muchísimo más, ¿verdad? Pero es una organización que está hecha para eso, para regular todo el tema de los precios de transferencia. Y en el 95, pues se publicaron las primeras directrices, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde nacieron los conceptos primarios sobre precios de transferencia y cómo iban a ser regulados. Esto ha sido un tema que siempre avanza, ¿verdad? Siempre avanza con el tiempo, entonces siempre los empresarios, yo siempre les digo, es como que queriendo estar un paso más adelante, entonces le van jugando la vuelta siempre a la legislación, entonces se han tenido que ir reformando en cierto grado las directrices, ¿verdad? Entonces en el 95 decían, pues si hay un control directo, pues tenés que tener un estudio de transferencia. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer las compañías? A separarse, ¿verdad? Entonces decir, bueno, yo tengo mi socio, tomamos esta compañía, yo tomo la otra, ¿verdad? Y al final vamos a seguir operando, ¿verdad? Entonces, en un acuerdo privado, vamos a seguir obteniendo los mismos beneficios. Entonces, en el 2010 la reformaron y introdujeron el concepto de
compañías indirectas. Esto quería decir de que si las compañías compran o venden arriba del 25% de sus productos o servicios, pues básicamente se va a considerar una parte relacionada. ¿Por qué? Porque básicamente va a existir un control de que yo puedo manipular el tema de los precios, aún yo diga que no tengo una relación directa con un proveedor o un cliente, ¿verdad? También metieron el tema de las offshore, ¿verdad? Eso se volvió muy común, comenzar a crear compañías fuera de plaza y comenzar a tener transacciones. Y como se ve es, si tuvieras una transacción con una compañía fuera de plaza, con un offshore, pero realmente la certeza jurídica es baja. Entonces, solo vas a transaccionar si es tuya. Así es como lo ven, digamos, a nivel macro. Entonces, se consideran una parte relacionada este tipo de transacciones normalmente en cualquier legislación. Luego, en el 2013, comenzaron a introducir un tema de BEPS, ¿verdad? Que es Basic Erosion Profit Shifting. Entonces, ahí comenzaron a ver cómo es que las utilidades se salían del país, qué otras formas habían. Y en el 2017, pues, se publicaron unas nuevas directrices, ¿verdad? Y lo que comenzaron a ver fue todo el tema de intangibles, porque se comenzaron a dar cuenta que a través de marcas, de servicios poco riesgosos, estaban sacando ese tema de utilidades, y lo que se intenta ver ahora con estas nuevas directrices es realmente esas transacciones son reales y necesarias, como se los dije en un inicio, realmente están aportando algo a la marca, o simplemente porque yo tengo mi marca registrada en papeles en otro país, estoy cobrando algún tipo de fee a esto, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que ha ido evolucionando, y constantemente esto va a ir cambiando, ¿verdad? Van a ir afinando ese tipo de procesos conforme van viendo cómo las empresas operan de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, ahora lo que queremos ver también es entender qué contiene un estudio de proceso de transferencia. Realmente, a diferencia de una auditoría y otro tipo de servicios que sí tienen que tener una estructura similar en cualquier compañía, realmente el estudio de proceso de transferencia muchas veces varía entre consultor y consultor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las directrices de la OCDE solamente indican qué debería de contener, ¿verdad? Más no es una obligación. Entonces, van a haber estudios han tenido la oportunidad de tener alguno, de realizar alguno, que se van a dar cuenta que tiene un par de páginas, ¿verdad? Y no guardan mucho tema de comparables, de sustentos de la información, y por el contrario, van a tener otros estudios que tienen arriba de 100 páginas. Entonces, esto es sumamente importante a considerar, ¿verdad? Porque no van a tener una estructura igual dependiendo quienes haya hecho o realizado el tema del estudio de precio de transferencia. Entonces, este es un tema de cómo es que nosotros básicamente lo analizamos. Realmente puede tener diferentes, como te lo dije, de consultor a consultor, pero a nosotros nos gusta tener una sección de introducción, ¿verdad? Indicando quién es la compañía, cómo salieron en las operaciones, bajo qué lineamiento lo hicimos, un índice, un resumen ejecutivo. Realmente nuestros estudios sí son bastante completos, entonces sí, los estudios acostumbran a estar de 70 páginas para arriba, ¿verdad? Porque intentamos documentar todo y que básicamente el estudio se defienda solo. Entonces, muchos empresarios lo que nos dicen es, mira, está muy grande, no tengo tiempo para leer todo, porfa, resumímelo. Entonces, nosotros lo entregamos dentro del estudio también el tema del resumen ejecutivo, para que ellos lo puedan leer. Y yo lo que les digo es, si lees el resumen ejecutivo, ahí está el corazón, ¿verdad? Vas a encontrar qué metodología utilizamos, qué comparables utilizamos, cómo salieron ustedes en rango, ¿verdad? Y nuestra conclusión. Ahora en la parte 5, pues lo que vemos es toda la información relativa al grupo empresarial, ¿verdad? Intentamos indicar cómo es que está conformado las empresas a nivel global, ya sea internas o externas, ¿verdad? Pero qué funciones tiene cada una de estas compañías dentro del grupo, por qué es que lo están realizando. Y en la sección 6, pues básicamente lo que hacemos es analizar a la compañía local, digamos, para ver todo el tema de cómo están sus transacciones y cuál es su criterio de vinculación, y ya realmente hacer un análisis de las operaciones que están llevando a cabo, lo cual nos va a dar un tema de conclusiones. Y nos gusta posteriormente dejar en anexos todo el tema del marco jurídico, definiciones, referencias técnicas, ¿verdad?
Entonces, esto es para que puedan entender y ver un poco el concepto de qué se deberían de encontrar, a pesar de que podrían cambiar el tema de las secciones, que algunos no les ponen el resumen. Pues esta es la información básica que debería de contener todos los estudios de precio de transferencia, ¿verdad? Sí debería tener todo ese detalle de cómo están conformado el grupo, cómo está conformada la empresa local, qué funciones están realizando. Dentro de la información relativa al grupo empresarial, es lo que muchas veces se le conoce como master file, ¿verdad? Cada legislación en los diferentes países indican qué es lo que quieren ver en el master file, ¿verdad? Pero básicamente lo que normalmente se acostumbra a que debería de encontrarse son los antecedentes del grupo, antecedentes que pertenecen al grupo, ¿verdad? Todas las entidades, cómo están conformadas también, en qué países están, qué funciones están realizando cada una de ellas, quién tiene los activos intangibles, ¿verdad? Si no, comenzamos a amarrar el tema de los activos, del uso de marca y demás, es ok, lo sustenta Colombia, ¿verdad? El tema de los activos, pero ¿qué están haciendo por la marca en los diferentes países? ¿Verdad? Le están inyectando publicidad, ¿verdad? Las franquicias pues se acostumbran mucho a me pagas regalías y esta es la publicidad que tenés que usar, ¿verdad? No te podés salir, entonces todo ese tipo de temas es lo que se ve con todo el tema de intangibles. Se puede ver un tema de cómo se financia el grupo, ¿verdad? Muchas veces también hay empresas del grupo que son muy rentables y básicamente financian la operación de los otros países, entonces eso hay que ponerlo también, ¿verdad? Si hay alguna empresa que es la que inyecta el dinero, hay que ver si hay política en materia de precios de transferencia, ¿verdad? Esta es una política sumamente importante para que las compañías pues mantengan su operación dentro de rango. Entonces es sumamente importante tener una política de precio de transferencia y ver cómo están operando, cuál es el porcentaje de ganancia que acostumbran a tener y una descripción de los APAs, ¿verdad? Los APAs básicamente es un tema de acuerdos de precio anticipado, donde uno le puede ir a decir a las administraciones tributarias, así es como voy a operar y ellos pueden aprobarlo y decirles por 3 años, por 5 años, estamos de acuerdo en tu forma de operar y entonces uno ya tienes preestablecido el tema de los precios, ¿verdad? Esto se ha perdido con el tiempo, por lo mismo que el futuro es incierto, ¿verdad? Si nos hubieran preguntado en el 2019 sobre el COVID, pues nadie se lo hubiera imaginado realmente todo lo que pasó en el mundo y hubiéramos tenido otro tipo de perspectivas económicas, ¿verdad? Entonces ahí es donde a los empresarios pues no les gusta mucho tampoco solicitar, aparte de que normalmente les auditan, ¿verdad? Para ver el tema de las operaciones y sobre eso pues lo van viendo. Tenemos también el local file, ¿verdad? El local file es lo que normalmente se le conoce como estudio de precio de transferencia, solo con la separación de lo que era el grupo, ¿verdad? Y básicamente en el local file vamos a poder tener la identificación de la empresa, cuáles fueron sus partes relacionadas en el año que estamos analizando, una matriz de su criterio de vinculación, hay que ver cómo es que se vinculan las diferentes compañías, qué tipo de operaciones tienen, y hay que ver el tema de análisis de comparabilidad de las transacciones analizadas, ¿verdad? Entonces, aquí entramos a un perfil más profundo sobre la operación que se llevó a cabo para determinar si la operación está o no a valor de mercado y lógicamente también tenemos que compararlo con una perspectiva económica, ¿verdad? Tanto local como global, para ver si no hubieron afecciones, ¿verdad? Si se recuerdan de las diferentes crisis que han habido inmobiliarias en el mundo, pues básicamente esto impacta, ¿verdad? Entonces, ahorita la guerra igual que hubo o que está sucediendo, mejor dicho, entre Ucrania y Rusia, todo esto infla los precios, entonces todo eso hay que irlo viendo y documentando para entender por qué es que están cambiando los precios y la situación económica de lo que estoy realizando, ¿verdad? Y en la parte de los anexos, como ya se los había comentado, pues básicamente es donde dejamos toda la información relativa que querramos documentar de la operación, pero que no en sí es sumamente relevante para el análisis, ¿verdad? Pero que sí es importante de cómo llegamos o cómo utilizamos nuestra metodología para los diferentes resultados. Entonces, pues es que es importante, pero lo dejamos en la parte de anexos. Es sumamente importante, esta es una de las preguntas más comunes que uno tiene como consultor, es contra qué me comparas, ¿verdad? Muchas veces me dicen, mira, yo tengo esta compañía y mi competencia es ¿verdad? Pero esta compañía que uno conoce, ¿verdad? Del mercado,
uno sabe que esas compañías no son públicas, ¿verdad? Que solo es competencia global, entonces es muy difícil conseguir este tipo de información. Y las mismas directrices de la OCDE indican que uno solo se puede comparar contra empresas públicas, ¿verdad? Entonces, aunque la administración tributaria tenga la información, inclusive yo se los comento, de nuestros competidores, porque ellos sí van a tener la información de todos, no puede hacer una comparación local, ¿verdad? Siempre tiene que ser internacional, al menos que esa empresa sea pública o su información sea pública, y entonces sí uno pueda utilizar dicha información. Para poder utilizar esa información, pues básicamente lo que necesitamos es una base de datos. En esa base de datos, pues hay diferentes proveedores, ¿verdad? Que nos pueden dar quiénes son empresas públicas que se encargan de recolectar toda esa información, de agruparlas por diferentes factores. Entonces uno hace esa búsqueda y ya uno va a poder utilizar la comparabilidad, digamos, de sus estudios. Entonces es sumamente importante entender que para poder hacer un estudio de transferencia necesitamos base de datos. Inclusive esta es la separación, yo se lo digo muchas veces a las compañías, ¿verdad? De por qué poder hacer un informe localmente, es decir, internamente, o diferentes consultores, digamos, que no se dedican a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Las bases de datos realmente son muy caras, a veces para justificar el uno o muy pocos, digamos, estudios de precio de transferencia, ¿verdad? Por eso es importante que como empresarios ustedes se aboquen a compañías pues que tienen una expertise en este sentido, ¿verdad? Y que realicen pues, bastantes estudios porque básicamente ese costo por unidad se comienza a minimizar en una economía de escala, ¿verdad? Y así es como se pueden realizar a un costo bastante bueno, digamos, todos los temas, los estudios de precio de transferencia. Entonces, estos son algunos de los proveedores que existen, ¿verdad? Para poder obtener todo ese tipo de información. Luego hay que realizar ajustes, ¿verdad? Ninguna compañía, como se los he indicado, es igual, ¿verdad? Todos tenemos diferencias, tenemos un tema de esencia de negocio. No es lo mismo nunca vender al contado que vender al crédito. Entonces hay que hacer ese tipo de ajustes porque yo puedo hacer de que yo me compare con una compañía que no tenga inventario, ¿verdad? Entonces eso va a suponer que su utilidad debería ser un poco menor a la que sí mantiene inventario. ¿Por qué? Porque el inventario tiene que gastar en seguridad, tiene que gastar en almacenaje. Entonces los precios van a ser más elevados. Entonces es sumamente importante que sepan que cuando uno hace la comparativa no solo es buscar en la base de datos y encontrar ciertas compañías comparables y ponerlas, sino que también se pueden realizar ajustes de acuerdo a la situación de mercado, inclusive al mismo país, ¿verdad? Como se los indiqué, son empresas públicas, son empresas que no van a estar en las mismas condiciones que Colombia o Ecuador, entonces hay que traerlas a la realidad nacional para poder hacer la comparativa y las mismas directrices pues permiten ese tipo de ajustes para que la comparabilidad pues sea de una manera más adecuada. Entonces, los beneficios que tiene la legislación de precio de transferencia, si lo puedo resumir de lo que les he estado platicando, es para administraciones tributarias, definitivamente es que a los países donde operan con este tipo de legislaciones, su recaudación aumenta, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tema de las auditorías, ¿verdad? Las auditorías que puedan realizar o por el simplemente hecho que las compañías se comienzan a regular, ¿verdad? ¿Qué comienzan a decir las compañías? Mejor me regulo, mejor si hago las transacciones, si dejo la utilidad de manera local. Entonces, por ahí la recaudación siempre aumenta cuando entra el tema de los precios de transferencia. Y por el otro lado, para las empresas, pues también no solo es un tema de una carga, de una obligación, sino que también se pueden aprovechar como herramientas para hacer una planificación fiscal, ¿verdad? Entonces, si yo ya tengo el rango de lo que me puedo mover y me doy cuenta que no estoy siendo lo más eficiente o el mercado me permite eficientar el pago de mis impuestos, pues también lo puedo utilizar a mi favor y tengo un estudio que demuestra que las operaciones están siendo a valor de mercado. Entonces, es de beneficioso, digamos, para ambos lados todo este tipo de situaciones, ¿verdad? El ámbito de aplicación, también hay que entenderlo, que no en todas las legislaciones el ámbito de aplicación es lo mismo. Hay ciertos países que solo dicen tus partes relacionadas con las que tenés que compararte es con las externas, pero también, por otro lado, hay algunas otras que dicen que tenés que comparar con compañías externas e internas, ¿verdad? Entonces,
Es sumamente importante entender esto porque probablemente si uno está en determinado país, cree que la legislación es igual en los otros países, pero hay este tipo de variaciones que hay que tener cuidado, ¿verdad? Al momento de analizar, por eso es que nuevamente se los digo, pues es mejor estar con un consultor que tenga el expertise, ¿verdad? En los diferentes países para poder tener este tipo de análisis correcto. Y planificar correctamente las operaciones con partes relacionadas, pues yo siempre lo pongo que es como un campo de fútbol americano, de fútbol. A mí me gustan mucho los deportes, por eso es que hago esta comparativa, ¿verdad? Pero si yo conozco cuál es mi marco, cuál es mi cancha, de lo que yo puedo jugar, pues básicamente lo que no voy a estar haciendo es saliéndome de los límites, ¿verdad? Si me salgo de los límites, pues yo ya sé que voy a estar en problemas, pero si yo puedo utilizar las reglas a mi favor, pues media vez yo esté dentro o me mantenga dentro del campo, yo lo puedo utilizar y mejorar, digamos, el tema del pago de mis impuestos. Entonces, es sumamente importante considerar que no solo es una obligación fiscal, sino que también se puede dar ese siguiente paso para ver de qué manera se puede aprovechar fiscalmente, ¿verdad? Estas son algunas de las operaciones más comunes de que se tienen en análisis, ¿verdad? Estos son de lo más recurrente, siempre hay que ver qué operaciones son las que tienen cada una de las compañías, ¿verdad? Pero si me preguntan, casi que el 80% de las transacciones caen en este tipo de operaciones, ¿verdad? En importación y exportación de bienes, de materia prima también, ¿verdad? La compra y venta. En intangibles podemos encontrar marcas, patentes, know-how que normalmente cobran o se pagan. En los servicios financieros, intereses, manejos, utilización de fondos, seguros y en servicios, pues también servicios administrativos, legales, de back office, de marketing, ¿verdad? Estos son como los más comunes que normalmente uno encuentra en las compañías y es para tomar en cuenta más o menos qué tipo de transacciones son las que se analizan, ¿verdad? Aquí tal vez es importante resaltar de las preguntas cuando son los primeros conceptos de transferencia, se me dicen, mira, es que yo soy un distribuidor, entonces yo tengo muchos artículos diferentes, ¿verdad? Puedo tener hasta el mismo artículo en diferentes presentaciones, entonces, ¿me vas a hacer un análisis por cada uno de ellos o cómo funciona? Entonces le digo, no, aquí es un tema de la naturaleza, ¿verdad? De la naturaleza de la operación. Entonces, ¿qué es lo que está realizando? Está realizando compra. Si está realizando una compra, independientemente de qué producto sea, ¿verdad? Medios van en la misma línea, se pueden agrupar, ¿verdad? ¿Qué no va a ser lo mismo a pesar de que sea compra? ¿Verdad? Si yo estoy comprando activos, ¿verdad? Para mi compañía y por otro lado, pues también estoy comprando artículos de venta para los diferentes clientes, ¿verdad? Y no tienen que ver uno con otro. O estoy comprando medicinas, pero también compro productos de electrodomésticos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de transacciones pues sí se tienen que separar porque son diferentes naturalezas y por ende diferentes comparables las que vamos a poder utilizar, ¿verdad? Entonces, los 5 factores que uno debe tener para determinar la comparabilidad, o sea, cuando uno ya tiene ese tipo de operaciones, uno, bueno, le pasa como un filtro para ver cómo se va a determinar esa comparabilidad contra las compañías que yo estoy buscando o que voy a poner a prueba si están no a valor de mercado. Entonces, el número 1 es las características del bien al servicio, ¿verdad? Yo tengo que entender realmente qué es ese tipo de transacción para ver cómo lo voy a analizar. Yo siempre les hago un ejemplo a todos, ¿verdad? Que a veces se puede considerar, vamos a mencionar una marca, ¿verdad? A Bimbo, que es una venta de pan, ¿verdad? Pero realmente si uno se comienza a analizar todo el tema de cómo es las funciones realmente de la compañía, muchas veces el tema del transporte, ¿verdad? Es poder llevar el pan a todas las panaderías, a todos los supermercados que existen dentro del país. Entonces realmente no solo es un tema de la venta de pan, sino que también del transporte. Entonces todas esas variables hay que considerarlas y no solo porque se cree que el producto principal es uno, se debe comparar con eso. Hay que entender muy bien cómo es que se está teniendo las transacciones. Dentro de esto está también el tema de las funciones, ¿verdad? ¿Qué estoy llevando yo a cabo realmente en la operación para poder tener mi análisis? Si tengo términos contractuales especiales, ¿verdad? ¿Qué es todo eso para poderlo yo manejar de una manera
comparativa, ¿cuáles fueron esas circunstancias económicas? Si se recuerdan del tema del COVID, no todos los países lo vivieron igual, ¿verdad? Hubo unos países que se encerraron totalmente, que no los dejaban salir. Literalmente, cuando, digamos, Panamá, cada 15 días les daban 2 horas para salir, para poder ir al supermercado, ¿verdad? Versus otros países como Estados Unidos que nunca lo cerraron, ¿verdad? A pesar de que después pusieron ciertas restricciones, nunca cerraron el tema de poder salir a las calles. Entonces, todo eso hay que entenderlo porque va a afectar la operación entre un país y otro y de lo que nos estamos comparando y las diferentes estrategias de negocio. Es sumamente importante considerar que las estrategias de negocio determinan contra quién me puedo comparar. Entonces, todos estos factores hay que tener. Entonces, básicamente hay que tener un conocimiento bastante global de la compañía. No, uno no lo puede pasar solo, como dirían, por un pincelazo, algo superficial, sino que realmente hay que entender cómo está. Y sobre todo lo que hay que preguntarse es si es una operación real y necesaria, ¿verdad? Esto es lo que se van a preguntar y cuestionar las administraciones tributarias y si es una operación real y necesaria, pues realmente entrar en fase del estudio de transferencia y ver si se opera o no a nivel de mercado. Entonces tenemos que tener bastante en consideración que hay que planificar correctamente. Como ya se los había mencionado, hay que tener políticas de precio de transferencia sumamente importante. Hay que identificar los riesgos que uno va a asumir y documentar correctamente la información. Y esto documentar es sumamente importante porque muchas veces hay una administración, hay un gerente financiero que operó de alguna manera la compañía, pero posteriormente a su salida entra otro y se miren por qué operaron esto, dónde está la documentación, quién la resguardó, y cuando caen auditorías, pues realmente se vuelve muy complicado el tema de la defensa porque no se había documentado o no se resguardó la información durante los periodos que todavía no habían sido prescritos, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que consideren estos tres para hacer una planificación correcta, ¿verdad? Y básicamente cómo podemos ver gráficamente cómo se comportan las operaciones entre partes relacionadas, las podemos ver de esta manera, ¿verdad? O sea, yo voy a tener una utilidad esperada que también me puede dar pérdidas, ¿verdad? Y cómo estoy integrando yo las funciones activos y riesgos. Entonces, si yo soy un maquilador, donde básicamente tengo un contrato cerrado de alguien que me dice, mira, me tienes que maquilar 1.000.000 de cinchos, y aquí yo te pongo la materia prima, vos simplemente pones la mano de obra y me entregas en tiempo, probablemente la utilidad que se espera va a ser pequeña, ¿verdad? Pero si yo soy el que tengo que comprar la materia prima, yo soy el que tengo que salir a ver si logro vender o colocar el tema de los hinchos y demás, pues realmente comienza a tener mayores riesgos, ¿verdad? Y comenzar a tener otro tipo de funciones, no solamente de la manufactura, sino que también de las compras y por ende yo también podría esperar una utilidad mayor, ¿verdad? Porque estoy obteniendo mayores funciones, pero también ese tipo de situaciones también pueden llevar a una pérdida, ¿verdad? Entonces es sumamente importante entender cómo es que funciona y cómo es que se tienen las funciones activos y riesgos para entender cuál es la operación que al final del día uno va a estar llevando, ¿verdad? Entonces, ahora pasamos al tema de la aplicación de los precios de transferencia en Ecuador y Colombia, ¿verdad? Y cedo la palabra a mi compañero Kevin Arroyo. Muchas gracias por esta primera parte. Buenos días con todos. Muchas gracias, Olivia, por la intervención en un inicio y Brian, por su clara explicación. En verdad, el régimen de precios de transferencia es un mundo muy complicado. Quienes trabajamos en esto y los contadores y nuestros clientes con quien hemos compartido el tema de precios de transferencia saben lo complicado que puede llegar a ser, pero creo que Brian lo expuso de la mejor manera. Como parte de esta alianza, como parte de compartir esta red internacional que somos UHY, tanto UHY Colombia, UHY Ecuador y UHY Guatemala, hemos procurado para ustedes una mejor definición del tema de precios de transferencia, con la finalidad, en primer lugar, de que el tema quede claro para quienes todavía no tienen una certeza sobre los conceptos, y en segundo lugar, para saber que cuentan con nosotros como una red internacional para cualquier producto, para cualquier servicio que puedan requerir respecto de esto. Parte de precios de transferencia, como bien lo supo explicar Brian, se fija bajo límites o bajo lineamientos de la OECD y lineamientos propios de cada país. Entonces, no cambia mucho
o es una de las particularidades que el resumen de precios de transferencia no cambia mucho. Quizás para complementar un poco con lo que charló Brian, hemos preparado cómo se aplica a breves rasgos la legislación tanto colombiana como la legislación ecuatoriana en precios de transferencia. Básicamente un pequeño resumen de lo que charló Brian es que si nosotros somos una compañía que está domiciliada en este ejemplo en Colombia o en Ecuador, que tiene operaciones con sus partes relacionadas o partes vinculadas, que sí se denominan en Colombia, estas operaciones tienen que estar fijadas, sean compras, ingresos, activos o pasivos, estas operaciones tienen que estar fijadas bajo un precio o bajo conceptos de plena competencia. ¿Cuál es el concepto o cuál es el criterio de plena competencia? Que se lo realice, o las operaciones que se realicen tanto con compras, ingresos, activos o pasivos con vinculadas, se los haga de las mismas condiciones con terceros independientes. Básicamente, si es que se llegase a cumplir tanto el tema de precios como conceptos adicionales que se mantienen con vinculadas, con independientes, estamos dentro del régimen de precios de transferencia y estamos cumpliendo con las legislaciones propias de cada país. En el tema de determinación de partes relacionadas, como bien lo dice Brian, más allá de que estemos fijados o más allá de que nos fijemos en una gran norma, que es la norma de la OCDE, cada país tiene la particularidad o cada país tiene la libertad de poder exigir o de poder sugerir ciertas condiciones para partes relacionadas. En el Ecuador, con los clientes con los que trabajamos y con las personas que están conectadas aquí del Ecuador, tenemos ciertos criterios que el Servicio de Rentas Internas, como se denomina en Ecuador, ya nos los propone, que son matrices, filiales, subsidiarias, compañías que compartan dirección, administración o control, personas naturales quienes sus funciones no estén inherentes al cargo, cónyuges o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Esto es importante, ya que el día de mañana, si yo tengo una operación o yo tengo transacciones con la compañía de mi hermano o con la compañía de mi esposa, estas operaciones que yo tenga con estas compañías vienen a ser partes vinculantes o partes relacionadas para los criterios tanto del Servicio de Rentas Internas, que es en el Ecuador, como de la DIAN, que lo vamos a ver en un momento. Los grupos económicos, en el Ecuador tenemos ya un catastro de grupos económicos que está establecido ya por el ente regulador tributario, que de cajón o sine qua non debemos ya seguirlos. Uno que es sumamente importante y que esto ya viene de las normas internacionales, de las normas OECD, son los paraísos fiscales o las operaciones con paraísos fiscales o regímenes de menor imposición. Brian, como les dijo hace un momento, compartimos muchos criterios, o incluso hay países como Colombia que en el año 2020 se adhesionó al OCDE y por ende tienen que cumplir lo que estos proponen. Partes fundamentales de las propuestas de la OCDE es que las operaciones o las compañías que están domiciliadas en paraísos fiscales sí o sí vienen a ser partes relacionadas o partes vinculantes. En Colombia compartimos conceptos muy similares, sin embargo hay conceptos propios de Colombia, como son las compañías que mantienen subordinación, las compañías que mantienen vínculos directos. Estas compañías que mantienen vínculos directos básicamente son, en el ejemplo anterior, la compañía de mi hermano, la compañía de mi esposa, la compañía de familiares directos o indirectos con las que yo pueda tener relaciones. Básicamente lo que nos cambia aquí es únicamente las letras, porque el vínculo directo viene a ser lo mismo que la participación de cónyuges, parientes que tiene una determinada compañía. Empresas ubicadas en zonas francas. En Colombia tenemos muy determinado cuáles son las zonas francas y la DIAN, que es la Dirección de Impuesto de Aduanas Nacionales en Colombia, lo que nos dice es que directamente cuando nos mantengamos operaciones con una empresa ubicada en zona franca, vamos a estar dentro del régimen impositivo de precios de transferencia y estas compañías tienen que ser reportadas. Otros casos, en Colombia, la DIAN puede solicitar indistintamente el concepto de precios de transferencia, solicitar información de precios de transferencia dependiendo ciertos criterios que proponga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y como les comentaba hace un momento, las operaciones realizadas con paraísos fiscales
o regímenes de menor imposición son operaciones que sí o sí tienen que ser reportadas y ya vamos a ver los montos en cada país, tienen que ser reportadas y analizadas. Las operaciones con partes vinculadas, operaciones con partes relacionadas, como bien les comentaba Brian hace un momento, son operaciones que ya están definidas por el organismo internacional, pero que cada organismo nacional, el SRI en el Ecuador y la DIAN en Colombia, las define de una mejor manera. Sin embargo, de esto y sin diferenciación, vienen a ser operaciones de ingreso, operaciones de egreso, operaciones de activo y operaciones de pasivo. ¿Cuál es el criterio fundamental para la consideración de estas operaciones? Que estas operaciones hayan sido realizadas y hayan sido reportadas durante un mismo ejercicio fiscal. ¿Qué queremos decir con esto? Que las operaciones facturadas y las operaciones realizadas en el año 2021 tienen que ser analizadas y reportadas únicamente en el año 2021. Ya no en el año 2022, ya no en el año 2023, aunque estas cuentas no se hayan cerrado. Entiendo que la mayoría de las personas que estamos hoy en este webinar somos contadores, somos financieros, somos economistas, sabemos bien cuáles son las contrapartidas que tiene cada operación. Sin embargo, es claro, o sin embargo es sumamente importante considerar que las operaciones que tienen que ser reportadas al ente de cada país son operaciones de ingreso, egreso, activos y pasivos que se hayan efectuado durante el año. Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, movimientos o reclasificaciones de cuentas contables ya no deberían ser consideradas si es que ya estas operaciones fueron reportadas en su momento. En el Ecuador existen ciertos cuestionarios o existen ciertos criterios para la contemplación o para la no contemplación de operaciones con partes relacionadas. Entre esas son aportes patrimoniales en efectivo, compensaciones o reclasificaciones de cuentas contables, pagos en efectivo de rendimientos financieros, pago de dividendos, ingresos señalados en los artículos 27 y 31, que básicamente estos hablan del banano y del transporte internacional. Operaciones con entidades de derecho público, es decir, con empresas públicas, no son consideradas como operaciones entre partes relacionadas. Esto igual se modificó hace un par de años. No nos olvidemos que el Ecuador es un país petrolero y en Ecuador existe una norma que todo el petróleo que se produzca o que todo el petróleo que se explote tiene que ser vendido al propio Estado y el Estado sabrá cómo lo vende y a quién lo vende. Esto hacía que las empresas petroleras en el Ecuador siempre tengan obligaciones de precios de transferencia, ya que todo su producto o toda la explotación de este petróleo se vendía directamente a una empresa pública en Ecuador que se llama Petroamazonas. El servicio de rentas internas en el Ecuador se dio cuenta que es prácticamente un trabajo adicional revisar el Estado al Estado y eliminó las operaciones con entidades públicas o empresas públicas. Adicional a estas operaciones no contempladas, que entiendo algunas también las comparte Colombia, en Ecuador tenemos operaciones con partes relacionadas locales que no tienen que ser reportadas siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones: que la compañía no haya obtenido una pérdida tributaria, que la compañía no sea beneficiaria de algún incentivo tributario, que la compañía no se dedique a la exploración o explotación de recursos no renovables, que la compañía no se haya acogido a la reducción de impuesto a la renta por inversión de utilidades y que la compañía, los titulares de derechos representativos, es decir, el beneficiario final, no se encuentre en un paraíso fiscal. A diferencia de Colombia, en Ecuador no es necesario o no es obligatorio la presentación o la revelación de operaciones con partes relacionadas locales, siempre y cuando cumplan las condiciones que acabo de mencionarles hace un momento. Existen también criterios de exención, como en toda normativa tributaria, como en toda legislación tributaria en Ecuador, en Colombia, en Guatemala. Existen ciertas exenciones para el no reporte de precios de transferencia o para no las obligaciones que podemos tener con precios de transferencia. Una de estas es que el impuesto causado sea mayor al 3% de los ingresos grabados, que la compañía no haya tenido operaciones con paraísos fiscales y que la compañía no haya mantenido contratos con el Estado por la exploración y explotación de recursos no renovables. En el Ecuador,
si es que una compañía cumple estas 3 condiciones, está exenta del régimen de precios de transferencia, que a su vez esto quiere decir que la compañía no podrá ser observada, multada o glosada por el ente de control, indistintamente las operaciones que mantenga con sus partes relacionadas. Vamos a ver las obligaciones que tienen las compañías en respecto del régimen de precios de transferencia, tanto en Colombia como en Ecuador. Esto nos dicta el Servicio de Rentas Internas del SRI como la DIAN. En el Ecuador, como lo vimos hace un momento, identificado la parte relacionada, como lo conversábamos, de acuerdo a cada alineamiento que nos propone el ente regulador, identificamos cuáles son las operaciones a reportar o analizar y tenemos 3 obligaciones tácitas o 3 obligaciones que tienen que cumplirse. En el primer caso es identificadas las partes relacionadas y las operaciones a analizar y reportar, se deben registrar estas operaciones en un formulario 101, que entiendo en Colombia se lo denomina formulario 120. Adicional a esto, si la compañía en el Ecuador superó los $3 millones con operaciones con partes relacionadas, ya se encuentra obligada a la revelación o al cumplimiento de un anexo de operaciones con partes relacionadas. Este anexo de operaciones con partes relacionadas es un archivo, es un formato TXT que se lo carga de manera electrónica al portal del Servicio de Rentas Internas, en donde se debe demostrar que efectivamente la compañía, aunque cumplió, aunque superó los $3 millones, cumple el principio de plena competencia, que es lo que charlaba Brian en un momento, hace unos momentos. Es decir, que la compañía, aunque tenga operaciones por un valor significativo, que son $3 millones con su parte relacionada, sigue cumpliendo los márgenes operativos o los precios de plena competencia en el mercado. Y tenemos una tercera obligación, que es el informe integral de precios de transferencia. Esto ya exige el ente regulador ecuatoriano, exige a las compañías que superen este monto de $15 millones en operaciones con relacionadas, que se presente, aparte del anexo de operaciones con partes relacionadas, un informe integral de precios de transferencia. Como Brian lo resumió hace un momento, un informe integral de precios de transferencia, que en Colombia se le denomina informe maestro, tiene alrededor de 70, 80 hojas, puede tener muchas más, porque viene todo un estudio de por medio de comparabilidad de compañías, comparación de riesgos, comparación de funcionalidades, comparación a un detalle tan exacto, como le dijo Brian, que incluso si las ventas son a crédito o las ventas son directo, o las ventas son a efectivo directo. Haciendo un pequeño resumen de lo charlado, mencionamos que una compañía está domiciliada, esto es un ejemplo de Ecuador, ¿no? Que una compañía que está domiciliada en Ecuador tuvo operaciones con su parte relacionada local por compra de materia prima. Aparte de esto, percibió ingresos por servicios con una relacionada en Panamá, y recibió préstamos con una relacionada en Chile y vendió productos a una relacionada en Estados Unidos. Superó estas operaciones durante el año. Eso es sumamente importante siempre considerarlo al momento de poder llenar nuestra información financiera. Superaron los $15 millones, tenemos 3 obligaciones como tal. La primera es el formulario de impuesto a la renta, formulario 101 en Ecuador, el anexo de operaciones con partes relacionadas y el informe integral de precios de transferencia. ¿Qué contiene el anexo y qué contiene un informe integral de precios de transferencia aquí en Ecuador? Nuestros clientes que están algunos conectados saben que es información financiera del cliente, análisis técnico de precios de transferencia, matrices y papeles de trabajo, informe de resultados y como punto final nuestro entregable, que es nuestro informe que tiene de 70 hojas para arriba. Es importante también, y tomo las palabras de Brian, es importante también considerar que un informe de precios de transferencia no es mejor por el número de hojas que pueda tener. En Ecuador hemos visto informes que tienen 150 hojas, 200 hojas, que en realidad no entregan el resultado esperado para lo que busca el contribuyente y para lo que busca el ente regulador, que es determinar efectivamente el cumplimiento del principio de plena competencia o el cumplimiento de precios de plena competencia.
En Colombia, la DIAN lo que nos reporta es algunos reportes o algunas obligaciones del régimen de precios de transferencia. El primero es un reporte básico de las operaciones mantenidas en previnculadas. Yo, compañía colombiana, tengo que hacerme las siguientes preguntas para determinar mis obligaciones con la DIAN y cumplir con lo que me exige precios de transferencia. En este caso, el reporte básico de las operaciones mantenidas en previnculadas, existen tres condiciones. La primera, que la compañía colombiana o yo, compañía colombiana, quiero determinar si es que tengo que cumplir mis obligaciones en precios de transferencia, tengo que preguntar. Tuve operaciones con entidades en zonas francas, domiciliadas o compañías domiciliadas en el exterior, o más, compañías domiciliadas en paraísos fiscales. Si es que cumplo una de estas tres condiciones, yo ya sé que puedo estar dentro del régimen de precios de transferencia. Posterior a esto, lo que nos dice la DIAN es, si es que yo tuve ingresos superiores a 2.214 millones de pesos colombianos o un patrimonio bruto de 3.630 millones de dólares. Si es que yo cumplo la primera condición, es decir, yo tuve operaciones con paraísos fiscales y cumplo la segunda condición, que es tener 2.214 millones de pesos o un patrimonio bruto de 3.630 millones de dólares, yo ya tengo que ser un declarante o yo ya tengo que reportar este reporte básico de operaciones mantenidas en previnculadas. ¿Cuál es la tercera condición para yo poder cumplir con este reporte básico? Ser un declarante de renta en Colombia y tener operaciones convinculadas ya previamente establecidas. Esto es indistintamente el monto. Si es que yo tengo la primera condición, si es que yo cumplí o tengo operaciones con paraísos fiscales, mis ingresos superiores fueron de 2.214 millones de dólares y tengo operaciones convinculadas, indistintamente el monto, pueden ser 100 millones, pueden ser 1.000 millones de pesos o pueden ser 100 millones de pesos colombianos, yo ya tengo que reportar este reporte básico de operaciones mantenidas en previnculadas. Si hacemos un símil o hacemos una comparación en Ecuador el reporte o el primer reporte que se tiene que cumplir es indistintamente los ingresos o indistintamente el patrimonio. Si yo ya tuve operaciones con partes relacionadas por $1, yo ya tengo que reportar en mi formulario 101. Sigamos con el siguiente archivo. El archivo local o archivo maestro, porque aquí vienen dos consideraciones diferentes, ya viene a ser un reporte técnico que incluye un análisis de grupo y un análisis de operaciones a nivel mundial. En este caso yo tengo que cumplir dos condiciones. La primera condición es que yo tenga operaciones convinculadas mayor a 1.633 pesos, 1.633 millones de pesos colombianos. Entonces aquí ya se rompe un poco la condición anterior. La condición anterior me hablaba si yo tengo ingresos o un patrimonio bruto. En este caso, si yo ya llego a superar 1.633 millones de pesos con mi parte vinculada, indistintamente en el país donde se encuentre, si se encuentra en Colombia, si se encuentra en Ecuador, si se encuentra en Guatemala, yo ya tengo que reportar o realizar un archivo local o un archivo maestro. Y la segunda condición de esto es si las operaciones fueron con paraísos fiscales o jurisdicciones especiales por un monto, será 363 millones de pesos. Entonces, aquí cumplimos dos condiciones diferentes. Si en este caso yo hubiese cumplido únicamente 1.000 millones de pesos con una compañía que está domiciliada, una compañía vinculada, que está domiciliada en el Ecuador o que está domiciliada en Brasil o que está relacionada en Chile, vinculada en Chile, yo no debería reportar porque no supero los 1.633 millones de dólares. Sin embargo, si yo tengo una operación con un paraíso fiscal, poniendo un ejemplo Panamá, poniendo otro ejemplo Hong Kong, por 363 millones de pesos, yo ya tengo que reportar un archivo local y un archivo maestro. Posteriormente tenemos, y lo que nos llamaba la atención acá en Ecuador, revisarlo, es un archivo que se denomina reporte país por país. Este reporte país por país o informe país por país es un informe de variables sobre el impacto tributario del grupo económico en el mundo, ¿no es cierto? Esto ya se lo solicitan los países que estén adicionados o que sean miembros de la OECD
y que en su totalidad lo que busca es determinar el impacto tributario que determinada compañía o que determinado grupo económico presenta en el mundo. La condición para presentar o para estar obligados en este reporte país por país, existen 3 condiciones, es que el ingreso total del grupo multinacional supere los 2.9 billones de pesos colombianos. Es decir, si yo tengo mi compañía o tengo un grupo económico en Colombia, la sumatoria de todos estos ingresos debería ser 2.9 millones de pesos y yo ya me encuentro obligado a realizar un reporte país por país. La segunda condición es que la empresa matriz esté domiciliada en Colombia, o sea, designada, o la empresa en Colombia sea designada para este reporte. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo tengo mi casa matriz, poniendo un ejemplo en Brasil, pero tengo operaciones o mi sucursal se encuentra domiciliada en Colombia, yo llego a tener esta condición de que en la sumatoria de todos los valores de mis distintas partes relacionadas o de mis distintas sucursales, llegaron a sumarme 2.9 millones de pesos colombianos de ingresos totales. Yo tendría que reportar un informe, que es el informe país por país. Si es que mi casa matriz, como les comentaba hace un momento, está domiciliada en Brasil, Brasil no me exige este reporte país por país, pero pueda que como pertenezco a un grupo multinacional, desde Brasil, desde mi casa matriz, se me dé la instrucción de que yo como compañía colombiana tengo que hacer este master file, o tengo que hacer este archivo reporte país por país y cargarlo para así cumplir con la obligación que yo tengo en Colombia. Otra condición, o la tercera condición, es que la compañía o empresa local domiciliada en Colombia represente más del 20% de los ingresos del grupo. Es decir, si yo tengo 2.9 millones de pesos colombianos en la sumatoria de este grupo o en la sumatoria de los ingresos del grupo multinacional, yo, compañía colombiana, debo representar el 20% al menos de estos ingresos para yo estar en obligación de este reporte país por país. Algo que hay que considerar en cuenta, tanto en el archivo local y archivo maestro, como en el reporte país por país, es que en estos casos ya no se tomará en cuenta el monto de ingreso o el monto de patrimonio que pueda tener la compañía. En el archivo local o archivo maestro sabemos que si es que yo tengo operaciones por 1.633 millones de pesos, estoy obligado al reporte. O la condición 2 es que si yo tengo 363 millones de pesos con un paraíso fiscal, estoy ya obligado a presentar estos reportes con la DIAN. Y en el reporte país por país, sabemos que si es que en la sumatoria de los ingresos del grupo económico tenemos más de 2.9 billones de pesos, tenemos la obligación ya de reportar estos conceptos de precios de transferencia. Haciendo quizás un repaso breve de lo que acabamos de charlar sobre las obligaciones, hablamos que la compañía en Colombia, durante el año 2021, identificamos cuáles fueron sus partes vinculadas y identificamos las operaciones a reportar y analizar. Esto nos quiere decir que la primera es la declaración informativa. Esto es un reporte básico entre operaciones con vinculadas. El archivo local, que es un análisis técnico del negocio, de negocio en el respectivo país, y el detalle de las operaciones mantenidas. En este archivo local ya debemos reportar las operaciones como tal, y lo que busca este archivo local, lo que busca la DIAN a través de este archivo local, es que exista un rango de razonabilidad comercial. Es decir, que yo, compañía colombiana, no tenga márgenes operativos o no tenga precios de venta que estén por debajo del mercado. El archivo maestro es un análisis de la estructura del grupo y sus operaciones a nivel mundial. Esto ya, aparte de la búsqueda del rango de razonabilidad comercial, lo que busca también es un contraste de información en diferentes jurisdicciones. Es decir, que la información que yo envié o la información que tengo yo en Ecuador sea la misma con la que yo voy a trabajar, o sea, empatada con la que yo voy a trabajar en Colombia. Y el último, que es el reporte país por país, que lo acabábamos de hablar, lo que busca es un informe de variables, de evaluaciones, de diferentes evaluaciones, para saber cuál es el impacto tributario en el grupo, en sector mundial, ¿no? Esto es sumamente interesante, porque la OECD lo que procura en esto es definir o quizás encasillar de una mejor manera a los grupos económicos en Colombia y a los países de los que es miembro la OECD, y determinar cuál verdaderamente es su impacto tributario en el mundo.
Lo que busca aquí, aparte del rango comercial, es un contraste de información y finalmente lo que busca es una razonabilidad de niveles tributarios y de pago de impuestos. Es decir, que mi grupo económico mundial debería pagar o tributar impuestos similares a los diferentes grupos que se encuentren considerados o que mantengan mismas funciones y riesgos. Vamos a charlar ahora de las fechas de presentación, lo que hemos procurado tanto con Brian, con Olivia y como Ecuador, como UHY Ecuador, es quizás darlo más específico, darlo más resumido, ya que el mundo de precios de transferencia es sumamente largo y quizás explicarlo todo, explicar metodologías, explicar márgenes, explicar delineamientos más profundos nos llevaría toda la tarde. Con la intención de no cansarles y de poder presentarlo mejor, hemos resumido igual tanto las obligaciones como las fechas de presentación para poder cumplir tanto con Servicio de Rentas Internas en Ecuador como la DIAN en Colombia. La primera es que en el Ecuador, la fecha máxima de presentación de la primera información con partes relacionadas se lo tiene que hacer en el mes de abril, de acuerdo al 9º dígito del RUC. Como les comentaba, en el formulario de impuesto a la renta 101, las personas de Ecuador que estamos conectadas aquí, lo manejamos bastante bien, en qué fechas, manejamos bien cuál es el formulario 101 y la información de partes relacionadas que tienen que ir. Sin embargo de esto, las siguientes obligaciones, tanto de $3 millones como de $15 millones, lo que nos exige el Servicio de Rentas Internas es que se tiene que cargar hasta el mes de junio de cada año fiscal, dependiendo del 9º dígito del RUC. Esto se lo hace a través de una plataforma digital que es de CRI en línea y se envía un anexo en formato TXT. Y finalmente el informe integral de precios de transferencia, cuando se superan los $15 millones, igual se lo debe cargar en el mes de junio, de acuerdo al 9º dígito del RUC, a través de una plataforma que se llama SRI o una plataforma que es GovC, y lo que debemos revelar es el anexo en formato TXT y el informe integral de precios de transferencia con toda la información que nosotros hemos podido observar, aparte de estos papeles de trabajo que nos ayudan para la determinación. En Colombia, lo que hemos podido identificar es que la fecha máxima de presentación, de acuerdo a la DIAN, es la declaración informativa, se tiene que presentar en el mes de septiembre, de acuerdo al 9º dígito del RUC. Perdón, no es RUC, aquí es la NIT, la documentación comprobatoria o el informe local, de igual manera, se tiene que presentar en el mes de septiembre, de acuerdo al 9º dígito del RUC. El informe maestro y el informe por país se lo tiene que presentar en el mes de diciembre, de acuerdo al 9º dígito del RUC. Entonces, quizás las compañías que ya superaron o que cumplieron las condiciones antes mencionadas, este es el mes que ustedes tienen que presentar a nuestros amigos que están conectados desde Colombia. Este es el mes que ustedes tienen que presentar la información a la DIAN en el mes de septiembre. Y de aquí tendríamos 3 meses o tendrían 3 meses para poder realizar el informe maestro y el informe país por país, si cumplen las condiciones para esto, y en el mes de diciembre cargar esta información. Es decir, estamos a tiempo aún de presentar toda la información. Precios de transferencia, multas y sanciones. Esto es igual lo que hemos podido revelar, o lo que nos puede decir el Servicio de Rentas Internas en el Ecuador y la DIAN en Colombia, es que una compañía en Ecuador, cuando tiene operaciones de $1 a $10 millones, y que en su presentación su presentación al Servicio de Rentas Internas de la información que hablamos hace un momento fue errónea, fue inexacta o fue con daños erróneos, tendrá una multa o una sanción de $5,000. Es decir, si yo tuve $4 millones con mis partes relacionadas y cargué el anexo de operaciones con partes relacionadas erróneamente o con datos falsos o información inexacta, yo ya sé que el Servicio de Rentas Internas me va a poner una multa de $5,000. En el mismo caso, si yo tuviese operaciones que van de 10 a 30 millones de dólares y presenté información inexacta, incompleta, con errores o con datos falsos, que esto es sumamente grave, yo ya tengo una multa de $10,000. Y de 30 millones de dólares para adelante, si es que yo presento información inexacta o con errores, yo ya tengo una multa que va hasta los $15,000.
Esto en el Ecuador no quiere decir que yo ya pago la multa y yo ya estoy libre de cualquier análisis que pueda realizarme el ente tributario en el Ecuador. Aparte de yo pagar la multa por presentación errónea, el Servicio de Rentas Internas en el Ecuador me puede hacer una fiscalización y determinar en posibles ajustes que pueda tener en el tema de precios de transferencia. En Colombia, el artículo 260-11 de sanciones respecto de la documentación comprobatoria y declaración informativa nos propone las siguientes multas. Cuando yo tenga operaciones con partes relacionadas y no presente la información dentro del tiempo establecido, es decir, yo tendría que presentar información el 10 de septiembre, pero presenté el 15 de septiembre, posterior a la fecha, yo puedo tener una multa que va del 0.05% al 0.2% del monto de operaciones con partes vinculadas. Esto es importante, contemplar también los tiempos adecuados de presentación. Esto es importante tener un calendario tributario para poder cumplir con el ente tributario y poderlo presentar. Otro es por inconsistencias en documentación. Ya vimos cuál sería la multa por presentación tardía en Colombia. Ahora, ¿qué pasa si yo, compañía colombiana, presento información a la DIAN con inconsistencias en documentación, con errores o con documentación falsa? Lo que me dice aquí son 3 posibles multas que yo pueda tener. La primera es que el 0.5% del total de operaciones con partes vinculadas. Es decir, que si yo tuve, poniendo un ejemplo, 1 millón de pesos colombianos con mi parte vinculada, el 0.5% de este millón de pesos colombianos va a ser la multa que yo tengo que pagar a la DIAN. Ahora, ¿qué pasa si la información que yo presento no es la correcta en el monto de operaciones con vinculadas? La DIAN nos dice, ok, de acuerdo, como no es la información final o como no es la información correcta que tú me estás presentando con vinculadas, yo no puedo determinarte el 0.5%, pero sí puedo determinarte el 0.5% de los ingresos netos reportados, que eso es sumamente más complejo, porque pueda que los ingresos que reportó una compañía en Colombia sea mucho más que las operaciones que tuvo con vinculadas. Ahora, ¿qué pasa si yo no puedo llegar a la determinación de tus ingresos netos reportados? La DIAN ya te dice que te va a glosar o te va a multar sobre el 0.5% de tu patrimonio bruto. Entonces, mucho ojo aquí a nuestros amigos en Colombia, primero con cumplir con las fechas de presentación y segundo que los informes o la información que se vaya a presentar en Colombia sea la información válida, porque si no tenemos estas multas que pueden ser bastante graves. Y la tercera es por no presentación de documentación. Es decir, yo tuve la obligación de presentar un archivo maestro o un informe maestro en Colombia, sin embargo yo no lo presenté, no me dio el tiempo, quizás se me pasó, no lo pude hacer. Nosotros los contadores tenemos tantas cosas a veces en la cabeza que por A o por B no hicimos el informe de precios de transferencia o el informe maestro. La DIAN en Colombia me dice, ok, como tú no presentaste una obligación a la que estabas, a la que tenías que cumplir sí o sí, tienes las siguientes multas o las siguientes condiciones. La primera es que el 4% de las operaciones con vinculadas, es decir, no es que nos salvamos de la no presentación. Cuando la DIAN reporta o se da cuenta que una compañía no cumplió con esta obligación, exige a través de circulares o exige a través de correos electrónicos la presentación de esto. Cuando ya se presenta esta información, sabemos que el 4% del total de operaciones con vinculadas es la multa que nosotros tenemos que pagar a la DIAN por no haber presentado. ¿Qué pasa si es que no podemos determinar cuáles fueron las operaciones con vinculadas? La DIAN nos propone pagar el 1% de operaciones consignadas, el 1% de ingresos netos reportados, y si es que no llegásemos a determinar el monto total de operaciones consignadas o el monto total de ingresos netos reportados, la DIAN nos dice que debemos pagar o nuestra multa por la no presentación será el 1% del patrimonio bruto. Nuevamente, estas multas o estas sanciones que nos proponen por la presentación tardía, por la presentación con inconsistencias o por la no presentación, no representa que la compañía haya cumplido los dictámenes de la OCDE o los dictámenes de precios de transferencia, que son el principio de plena competencia. Pueda que nosotros tengamos una multa del 0.5% de nuestro patrimonio bruto y adicional a esto,
cuando ya hagamos nuestro informe maestro o nuestro informe de precios de transferencia, no hayamos cumplido con los parámetros básicos de cumplimiento de precios de plena competencia o de cumplimiento de normas establecidas con la OECD. Aparte de esto, habrá un ajuste o habrá una nueva sanción hasta que se determine la justificación correspondiente. Como resumen, quizás de lo que hemos charlado tanto en la legislación ecuatoriana como colombiana, que compartimos, aparte de ser vecinos, compartimos ciertos criterios en conjunto, sumamente importante considerar las fechas de presentación para que no existan este tipo de multas ni sanciones, considerar también a qué verdaderamente estoy yo obligado a presentar ante el ente regulador, sea el Servicio de Rentas Internas o sea la DIAN, y cumplir con un buen informe de precios de transferencia. Más adelante, con la parte final de Brian, vamos a ver ya cuáles son los perfiles latinoamericanos que existen o cuáles son los expertos o el número de expertos latinoamericanos que existen en Latinoamérica, tanto en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Guatemala, para poder cumplir satisfactoriamente con esto. Algo con lo que nosotros también charlamos mucho con nuestros clientes es un informe de precios de transferencia no es mejor, un informe de precios de transferencia no es mejor por la cantidad de hojas que pueda tener. Un informe de precios de transferencia, y Brian me va a dar la razón en esto, un informe de precios de transferencia es mejor mientras cumpla las condiciones que cada ente regulador propone. No es más, no, a veces más, y esto lo compartimos mucho con nuestros vecinos en Colombia, a veces más es menos. Entonces, procuramos siempre en Ecuador y como UHY, procuramos siempre utilizar herramientas, softwares de precios de transferencia y herramientas con la finalidad que los informes que presentemos ante la DIAN, ante el SRI, sean siempre respaldados y sean siempre objeto de un buen informe de precios de transferencia. Con esto evitamos multas, evitamos sanciones y tenemos la certeza de que yo como compañía en Ecuador, en Colombia, estoy haciendo bien mi trabajo. Estoy haciendo bien mi trabajo y esto es importante. Esta ha sido la parte de la relación entre Colombia y Ecuador. Yo no quisiera terminar mi intervención sin invitarles tanto a las personas que están conectadas aquí en Ecuador como en Colombia, que si mañana tienen alguna duda de legislación de precios de transferencia o quisieran llegar a alguna determinación de márgenes operativos, determinación de ventas o costos, al final van a tener nuestros números y con mucho gusto nosotros podemos servirles, sea desde Guatemala, sea desde Colombia, sea desde Ecuador, sea desde cualquier parte de Latinoamérica, que es una de las ventajas que UHY, al ser una red internacional, ofrece. Muchas gracias. Le doy la palabra a Brian para poder ir con la última parte. Muchas gracias, Kevin, por tu intervención. Creo que nos pusiste en una perspectiva bastante buena de lo que sucede en Colombia y en Ecuador, ¿verdad? Y ahorita lo quiero yo complementar con todo el tema de cómo está en Latinoamérica, ¿verdad? Muchas veces estas transacciones no solo suceden entre los dos países, aunque principalmente esta charla es para ello, pero yo es que lo voy a pasar muy rápido, digamos, esta tercera parte, pero no quería dejarle de dar esta información por si ustedes tienen transacciones con otros países que puedan entender cómo está el tema regulado, ¿verdad? Y yo creo que un tema sumamente importante también a resaltar con todo el tema de las multas que nos comentó Kevin en su última parte, es que yo siempre se lo digo a todos los empresarios, ¿verdad? Es el estudio de precios de transferencias como un seguro médico. La mayoría no le gusta pagarlo, le sienten como una obligación, pero el día que les caen y les auditan, pues qué beneficio tenerlo, porque entonces se demuestra que todas las sanciones están correctas y evitan todo este tipo de sanciones. Entonces, habiendo dicho eso, pues también quería mostrarles un poco acerca del mapa de cómo está conformado la OCDE alrededor del mundo. Como se dan cuenta, pues en América son muy pocos los países, digamos, que son países miembros. Este es un mapa al 2018 que tenía 38 miembros, por eso es que Colombia y Costa Rica todavía están en colorcito aqua, ¿verdad? Pero actualmente Colombia en el 2020 se sumó ya a ser un país miembro y también Costa Rica en el 2021. Pero básicamente podemos ver que solo está Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Brasil como un socio clave, ¿verdad? Aparte de Colombia y Costa Rica, que ya son países.
Todos los demás países somos países asociados a la OCDE, mas no países miembros. Entonces es un tema importante a considerar y saber cómo es que está conformado esto en América. También podemos ver los años de la creación de la ley, ¿verdad? Aquí podemos ver desde cuándo es que los países comenzaron a hablar del tema de precio de transferencia. Aquí vale aclarar que no necesariamente porque se comenzó a mencionar en la legislación fue que entró en vigencia, ¿verdad? Pero sí para que se considere hace cuántos años que ya se había contemplado el tema de los precios de transferencia. Entonces en Colombia podemos darnos cuenta que fue hace 19 años y en el tema de Ecuador hace 23 años, ¿verdad? Tal vez son de las legislaciones que más experiencia tienen dentro de la región, ¿verdad? Son los que tienen mayor impacto en todo esto y tal vez el que está más nuevo de la región es Paraguay, que apenas tiene 3 años. ¿Verdad? Inclusive Paraguay, por darles un ejemplo, comenzaron a hablar de precio de transferencia en el 2019, pero hasta el 2021 fue que entró en vigencia el tema del estudio de precio de transferencia en dicho país. Aquí está todo el tema de quiénes son obligados a mantener la documentación, ¿verdad? Si se dan cuenta, son todos los países, con excepción de Nicaragua, que por unos temas políticos ya nos le dieron continuidad a esta ley, y Paraguay en un momento que es bastante nuevo, tampoco se contaba con la información para documentarlo, ¿verdad? Pero es sumamente importante lo que les decía en la primera parte, que se debe de resguardar la información de precio de transferencia, y en todos los países también piden o exigen el llenar la declaración de precio de transferencia. Lógicamente tiene sus diferencias y sus condiciones para saber quiénes son aplicables. En algunos países piden que sean empresas que superen ciertos montos, otros que sean considerados medianos o grandes o especiales, que también son llamados, ¿verdad? Para poder presentar. Entonces, sumamente importante es saber que hay que mantener la información de precio de transferencia y hay que llenar una declaración, digamos, en los diferentes países donde podamos tener operaciones como empresarios. Hay sanciones exclusivas, ¿verdad? En algunos casos no hablan, bueno, ciertos países no hablan del tema de precios de transferencia con multas específicas, pero podemos darnos cuenta que Ecuador y Colombia pues sí tienen multas específicas de qué sucede si no se cumple con la legislación, si se presenta tarde, si no se presenta, ¿verdad? Entonces es sumamente importante entender ese tema de sanciones porque se manejan diferentes en los diferentes países y hay algunos países que no lo hablan específico de qué sanciones tiene precio de transferencia, pero sí hay sanciones siempre por todo el tema legislativo fiscal, ¿verdad? Entonces, aunque no se tenga sanciones a veces en precio de transferencia, les doy un ejemplo. Para Guatemala, a pesar de que la legislación salió en el 2012, aún no se tienen sanciones específicas, digamos, para el tema de precios de transferencia. Las únicas multas son el tema de no presentación de documentación cuando se requiere de la administración tributaria, ¿verdad? Pero aplica parejo para precios de transferencia como para otros impuestos que se tienen contemplados. Estas son las principales razones de ajuste. Este es un tema sumamente importante de entender por qué es que realizan ajuste los países, ¿verdad? ¿Por qué no admiten a veces la documentación? Y como les mencionó Kevin, a veces no es solo el tema de la cantidad, sino que la calidad de los papeles de trabajo que uno pueda presentar, ¿verdad? Entonces es sumamente importante considerar estas razones donde podemos ver que hay ajustes económicos por no presentar la realidad del negocio, es lo que les decía, si uno no entiende cuál es la realidad del negocio, de la compañía, de cuáles son sus verdaderas funciones, qué activos está involucrando y sus riesgos, pues es muy común que no se muestre esta realidad, ¿verdad? A veces, como les decía, se tiene una concepción que la empresa realiza cierta operación, pero cuando ya uno profundiza, se da cuenta que hay más variables y por ahí vienen bastantes ajustes. Si se dan cuenta, inclusive es el que tiene la mayoría de países, ¿verdad? Este tipo de ajustes porque tienden lamentablemente consultores a no tener el expertise y a no analizar bien este tipo de variables. También existen cálculos erróneos en los ajustes, como se los dije, hay que traer la realidad de las compañías comparables que son públicas a la realidad nacional. Entonces, muchas veces se equivocan en la realización de los ajustes o bien no justifican el tema de los ajustes, simplemente hacen ajustes porque sí, ¿verdad? O porque les ayuda a la compañía a entrar en banda y eso no está justificado y por ende
ante una auditoría desvalidan este tipo de información y caen en el tema de ajustes a los precios de transferencia y las determinadas multas, ¿verdad? No probar comparabilidad o no justificar ajustes, ¿verdad? Yo creo que esto va dentro de la línea del cálculo de los ajustes. Es sumamente importante entender cómo es que uno lo realiza y poderlo justificar, ¿verdad? Ahí también existen otro tipo de variables que puede ser que no utilizaron el método correcto, que no se contempló ciertos riesgos en la industria, etcétera, ¿verdad? Esto ya tal vez es lo menor por lo que realizan ajustes, pero las administraciones tributarias, ¿verdad? Para poder hacer las multas, entonces es sumamente importante considerarlo. Los números de especialistas, aquí se puede ver cómo están en el 2015 y cómo crecieron en el 2022. Si se dan cuenta, todos los países crecieron, ¿verdad? En cuanto a sus especialistas, entonces de los pocos que bajó fue Ecuador y Uruguay, ¿verdad? Que tuvieron una baja pequeña, ¿verdad? En cuanto a sus especialistas, pero si lo vemos desde el 2015 a 2022, pues básicamente, como se los indiqué, es una manera de recaudación muy grande e importante en los diferentes países. Entonces, cada vez le meten o le inyectan más personal para poder hacer más auditorías y poder, pues, realizar estos ajustes que van a conllevar a multas económicas a las diferentes compañías y por ahí recaudar un poco más, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante entender cuántos especialistas hay. También si uno conoce la realidad del país, de cuántas compañías operan, pues también con estos datos uno puede decir más o menos cuál es el riesgo que le toque a uno a la auditoría. La auditoría no es un proceso rápido ni simple, ¿verdad? Las compañías lo pueden pelear y esto puede conllevar a ciertos años, digamos, de análisis. Realmente esto no es de días ni de semanas. Esto puede ser a veces de años, el pelear un ajuste de precio de transferencia. Entonces es importante entender cuánto personal existe en las administraciones tributarias y entender también el potencial de mercado que va a existir para ellos en las compañías que hay operando dentro del país, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos perfiles que se tienen de especialistas en precios de transferencia? Pues en su mayoría definitivamente que es un tema de contadores y de economistas, ¿verdad? Esto es lo que mayormente se tiene dentro del equipo de expertise. Sin embargo, también muchos países consideran el tema de abogados, hay administradores, hay expertos financieros, hay expertos en tecnología. Esto es un tema que ha avanzado muchísimo a través de los años, ¿verdad? La era tecnológica nos avanza muy, muy rápido y es sumamente importante entender cómo pueden ellos agarrar esta información para ver quiénes son las compañías, ¿verdad? Muchas veces con las declaraciones que llenamos, yo mismo les digo, si yo fuera de la autoridad fiscal, para mí esto es un tema crítico y puntual que yo podría hacer para el tema de la recaudación, simplemente ver quiénes me están reportando mal y sobre eso pues atacarlos de primera instancia, ¿verdad? En vez de estar buscando de una manera aleatoria a quienes les puedo realizar ajustes, ¿verdad? Hay otros profesionales también como ingenieros que estos son los menores, pero para entender que siempre un grupo de especialistas de precios de transferencia está conformado por un equipo multidisciplinario, ¿verdad? No es solo de un tema de contadores, no es solo un tema de economistas, sino que siempre van a haber diferentes variables, diferentes especialistas que ven y velan por el cumplimiento en los diferentes países. Entonces hay que entender contra qué equipo es el que en algún momento dado la compañía se va a enfrentar, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho el tema. Como se los dije, esta tercera parte era solo un vistazo para que ustedes puedan conocer que existe regulación de precios de transferencia. Básicamente en todo América está regulado el tema, así que si ustedes tienen transacciones con países fuera también de lo que es Colombia y Ecuador, pues hay que realizar los estudios localmente, ¿verdad? Estos no son admitidos. El tema de porque ya mi casa matriz ya hace un estudio de precios de transferencia, lo puedo utilizar. Esto también varía año con año, no porque yo diga yo tengo un estudio del año pasado, lo puedo utilizar para este, sino que lo que intentan ver y comparar es año contra año, ¿verdad? Ver que año contra año las operaciones que se están llevando son a valor de mercado. Entonces, les agradezco su tiempo. Espero que esta charla les haya servido mucho y ahorita pasamos a la sección de preguntas y también les voy a dejar momentáneamente nuestros contactos por si nos quieren contactar. Ahí está el código QR para poderlo tener y también nuestros mail y teléfono. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a Kevin Arroyo y a Brian Pérez de UHY. Hay algunas preguntas y la primera de ellas es: UHY Colombia presta los servicios de presente de informe de precios de transferencia. He hecho acercamiento con UHY un par de veces en este tema y no hemos obtenido respuesta o propuesta de trabajo. Sí, precisamente se le da seguimiento, digamos, a todo el tema de propuestas, entonces agradecemos tu contacto. Aquí también nos acompaña Diego Charri, que es nuestro socio de Colombia, entonces va a tomar tus datos para poderte contactar y posteriormente poderte hacer la propuesta. Entonces agradecemos tu contacto y inmediatamente el día de hoy te estamos contactando. Dice otra pregunta: buenos días. ¿Qué sucede con las transacciones de unión temporal formada entre empresas no vinculadas directamente de Colombia y Ecuador? ¿Se convierten estas transacciones en objeto de análisis de precios de transferencia? De ser así, ¿se presentan en ambos países? Ahí podría contestar yo. En realidad, como la persona que realizó la pregunta bien lo dice, si no son vinculadas y únicamente la transacción de unión temporal fue formada para determinadas operaciones o para determinados servicios. Si es que las compañías no comparten administradores, no comparten socios, no comparten algún vínculo o alguna relación, efectivamente no se debería realizar o no se debería considerar como operaciones revinculadas. Por lo tanto, no se debería analizar ni reportar nada al Servicio de Rentas Internas en Ecuador y a la DIAN en Colombia. Cuando existen estas operaciones con paraísos fiscales o estas transacciones de unión temporal con paraísos fiscales, la norma a nivel mundial, que ahí nos explica o ahí nos dice que sí, cuando son paraísos fiscales sí se deben considerar partes vinculadas y se debería calcular los montos y todo para los reportes, pero con Ecuador y Colombia no. Ok. Una pregunta, ¿cuál podría ser, cuál es la diferencia entre precios de transferencia con los precios de referencia? Ok, creo que aquí lo importante es precisamente ver el tema de la metodología que uno está analizando. Un precio de referencia, pues es un precio que yo veo del mercado, ¿verdad? Pero muchas veces no tengo todo el panorama global. Y tal vez lo voy a separar en dos partes, ¿verdad? Porque hay temas de commodities, donde yo sí tengo un precio de referencia del mercado internacional que me dice el petróleo, el barril debería estar en tanto, el maíz en esto, el café, azúcar, etcétera. Cualquier commodity. ¿Verdad? Sin embargo, en la realidad, en los temas de negocios, probablemente no se acostumbra a tener estos precios, digamos, para poderlo comercializar. Porque hay que ver transporte, hay que ver seguros, hay que ver quién tiene diferentes funciones. Entonces, todo esto es lo que se analiza dentro del estudio. Entonces, el precio de referencia solo es un indicador de cómo está el tema de mercado a nivel de brokers, ¿verdad? Pero no en sí en el tema de las transacciones de las compañías. Entonces, es sumamente importante tener un estudio de precios de transferencia para poder determinar si las funciones o la ganancia que yo le voy a tener a ese producto, pues es la idónea. Brian, se te fue la voz. ¿Hasta dónde me oyeron? 30 segundos antes. Ok, les decía que al final el precio de referencia, pues lo que intenta es solo poner un precio de bolsa, ¿verdad? Que sirve para el tema de los brokers, pero en realidad hay que ver con cada una de las compañías sus funciones, activos y riesgos y poder determinar cuál es la utilidad que le están obteniendo. Entonces, eso es lo que se demuestra en un estudio. Entonces, no solo tener el precio de referencia que puede existir dentro de los commodities, sino que también entender cuáles las funciones y qué utilidad yo le estoy teniendo a cada una de las operaciones, ¿verdad? No solo es un tema de compra y venta muchas veces. Vale. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguien? Bueno. Rubén Revelo dice que muy buena exposición e información, son las 10:45 de la mañana. Entonces, damos por terminada nuestra charla. Gracias a todos los casi 70 o más de 70 participantes que estuvieron pendientes de este webinar.
Muchas gracias a Kevin Arroyo y a Brian Pérez, y especialmente, pues obviamente, a UHY, tanto en Colombia como en Ecuador. Y especialmente muchas gracias a los patrocinadores Pasarex y BIRM, quienes hacen posible el desarrollo de estos webinares. Como les he informado, la Cámara Colombo-Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración está a sus órdenes. Llámenos en el www.cámaracolomboecuatoriana.com. Van a conseguir esta presentación, así como los diferentes webinars que la página ha realizado. E igualmente están nuestros contactos para que se pongan en contacto con la Cámara Colombo-Ecuatoriana cuando quieran desarrollar sus negocios entre Colombia y Ecuador. Estamos para servirles. Mil gracias a todos. Muchas gracias. Perfecto. Un placer Que compartir tengan un con buen día. ustedes y espero les haya servido. Tengan un feliz día. Un gusto igual. Buen día.